Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al canal de Confort Empresarial Latinoamérica. Hoy presentamos Sistema de refrigeración comercial avanzado, con módulo de control electrónico de evaporador, de la empresa Danfoss. Si este tema te interesa, quédate con nosotros, y por supuesto suscríbete al canal. En la animación, que estamos mostrando en pantalla, tenemos un sistema de refrigeración comercial avanzado, de varios compresores, evaporadores, y con varios controladores. En este video vamos a enfocarnos, específicamente en el control electrónico del evaporador. Esta parte del sistema, resulta fundamental, para lograr que los productos dentro de la cámara frigorífica, se mantengan en condiciones óptimas, y para aproximar al sistema, a un menor consumo eléctrico. Como podemos ver en esta instalación, tenemos dos tipos de controladores. Observemos, que el controlador de la parte de arriba, solo tiene sensor de temperatura, y una salida para encender o apagar, una válvula solenoide, para permitir o suspender el paso de refrigerante, al evaporador. Ahora, si detallamos el controlador de la parte inferior, encargado de manejar el evaporador de abajo, podemos observar mucho más componentes. En este controlador, tenemos dos sensores de temperatura, un sensor de presión, una salida para controlar una válvula de expansión electrónica, y salidas para controlar a los ventiladores del evaporador. La tarea de este controlador, se enfoca en alcanzar las condiciones que requiere la carga, y mantener el sobrecalentamiento del refrigerante, lo más bajo posible. En este video, vamos a enfocarnos en tres partes claves: la válvula de expansión electrónica, los sensores de temperatura, y los tipos de controladores electrónicos para evaporadores, de la empresa Danfoss. Empecemos con la definición de válvula de expansión electrónica, y los tipos que podemos encontrar. ¿Qué es una válvula de expansión electrónica? Una válvula de expansión electrónica, tiene la función de alimentar el evaporador con refrigerante líquido, y mantener un sobrecalentamiento fijo. Los tipos de válvula de expansión electrónica son: A. Válvula de control de tiempo de apertura y cierre. Estas válvulas de expansión electrónicas, se accionan mediante regulación por modulación de amplitud de pulsos, lo que significa que el tiempo de apertura se controla en función de las necesidades. Ejemplo de estas válvulas, la serie AKV de Danfoss. B. Válvula de área de paso variable. En este tipo de válvulas, se controla el tamaño del orificio que usa el refrigerante para llegar al evaporador. Esta regulación, se realiza a través de un motor a paso, se logra un posicionamiento preciso, para el control óptimo de la inyección de líquido. Ejemplo de estas válvulas, la serie ETS de Danfoss. Para conseguir que cualquier válvula de expansión electrónica realice la regulación, se requiere de un controlador o sistema electrónico, que mida a través de sensores, la presión de evaporación, y temperatura de salida del evaporador. ¿Qué es un controlador electrónico del evaporador? Los controladores electrónicos para el evaporador, con sus válvulas correspondientes, son sistemas completos de control para aplicaciones de refrigeración, y cámaras en el sector de la refrigeración comercial. Podemos enumerar las características principales, del controlador electrónico del evaporador, de la siguiente manera. 1. La función principal del controlador electrónico para el evaporador, es regular la inyección de refrigerante líquido en el evaporador. 2. El refrigerante líquido suministrado, es controlado por una señal de sensores de temperatura, o bien con un transmisor de presión. 3. Dependiendo del tipo de control electrónico para el evaporador, la regulación puede realizarse: A. Usando una válvula de expansión AKV. B. Usando como regulación una válvula solenoide junto con una válvula de expansión termostática. C. Usando una válvula de expansión electrónica ETS, ya sea con motor a paso unipolar, o bipolar. 4. Cuando se trabaja con una válvula de expansión del tipo AKV, o de apertura y cierre total, el controlador del evaporador, decide según la lectura de los sensores el tiempo que se debe permitir el paso de refrigerante hacia el evaporador. 5. El controlador abre y cierra la válvula AKV, en función de las lecturas del sensor. Se ajusta de manera independiente la apertura de la válvula, de manera que el evaporador proporcione en todo momento la cantidad óptima de refrigerante. 6.
Cuando se trabajan con válvula de expansión electrónica CTS, con motor a pasos, el controlador actúa regulando el paso de la válvula de expansión, en función de las lecturas de temperatura y presión obtenidas por las sondas. 7. Mediante el uso de un sensor de presión y un sensor de temperatura, se consigue una medición correcta del recalentamiento en cualquier condición, lo cual asegura un control muy preciso y robusto. Por ejemplo, el recalentamiento se mide mediante el sensor de presión, PE, y sensor de temperatura, S2. La temperatura de la instalación se registra a través de uno o dos sensores de temperatura, ubicados en el flujo de aire antes del evaporador, S3, o después del evaporador, S4, respectivamente. Adicionalmente, el sensor de producto, S6, que puede usarse opcionalmente en la instalación, puede utilizarse para el registro y la alarma de la temperatura cerca de los alimentos. La temperatura del evaporador se registra mediante el sensor, S5, que puede utilizarse como un sensor de desescarche. 8. Dependiendo del modelo del controlador del evaporador, se puede realizar control de uno, dos o más evaporadores. 9. Con el uso del controlador electrónico del evaporador, hay posibilidad de aumentar la presión de aspiración, disminuyendo el consumo eléctrico. 10. El control electrónico del evaporador garantiza el recalentamiento lo más bajo posible, acercando el rendimiento a un sistema con evaporador inundado. 11. Dependiendo del modelo del controlador, se puede realizar un control de una válvula para un evaporador, una válvula para dos evaporadores, dos válvulas y dos evaporadores, y muchas otras combinaciones. 12. Dependiendo de la aplicación, con el uso del control electrónico del evaporador, se puede elegir entre los siguientes métodos de desescarche. A. Natural. Los ventiladores permanecen activos durante el desescarche. B. Eléctrico, se activa el elemento calefactante. C. Gas caliente, aquí, las válvulas solenoides se controlan para que el gas caliente pueda atravesar el evaporador. 13. Un controlador electrónico de evaporador puede permitir realizar la gestión de una central de compresores. Por ejemplo, si un compresor no puede mantener la temperatura dentro del diferencial, se arrancará también el segundo compresor. Además, si uno de los compresores ha estado funcionando solo, por ejemplo durante 2 horas, se alternarán los compresores de manera que el tiempo de funcionamiento esté equilibrado. 14. Para ahorrar energía, un controlador electrónico de evaporador puede controlar mediante pulsos la alimentación eléctrica de los ventiladores de los evaporadores. 15. El controlador electrónico del evaporador puede medir la humedad mediante una señal de 0 a 10 voltios, procedente de un sensor de humedad. El control de humedad funciona como una señal simple de encendido y apagado a un humidificador. 16. Si la humedad desciende por debajo del valor de conexión definido, la humidificación se iniciará mediante una señal a un humidificador. 17. Un controlador electrónico de evaporador también se usa para evitar funcionamientos irregulares del sistema. Se puede ajustar el tiempo que puede estar funcionando el compresor, una vez arrancado, y el tiempo mínimo que debe permanecer parado. 18. Con un control electrónico de evaporador, se puede controlar el retardo de tiempo para el acoplamiento de dos compresores. Los ajustes indican el tiempo que debe transcurrir, desde que se activa el primer relé, hasta que se activa el segundo relé, que controlan los compresores. 19. Elección del método de conexión, para el funcionamiento de dos compresores, ya sea secuencial, primero en conectar, último en cortar, o cíclico, con igualación del tiempo de encendido. 20. Además, el uso del controlador electrónico del evaporador permite el manejo de parámetros como A. Temperatura de parada del desescarche. B. Tiempos para los intervalos de desescarche. C. Tiempo máximo de desescarche. D. Retardo del desescarche al encender el equipo. E. Tiempo de retardo de goteo. F. Retardo del ventilador tras el desescarche. G. Temperatura de arranque del ventilador tras el desescarche. H. Estado del ventilador durante el desescarche. I. Parada del desescarche por tiempo. J. Retardo del desescarche tras el vaciado. K. Control de ventilador al desconectar el compresor. L. Temperatura del evaporador a la que se detiene el ventilador. M. Selección del retardo de desactivación del compresor, al abrir la compuerta. Empecemos como siempre con los términos básicos.
¿Qué hace un sensor de temperatura? Los sensores de temperatura se conectan a los termostatos electrónicos o módulos para medir la temperatura y provocar acciones en el sistema cuando alguna tarea sea requerida. ¿Qué sensores encontramos en refrigeración comercial? Aquí tenemos 1. Sensores tipo RTD. 2. Sensores tipo termistor. ¿Qué es un sensor RTD? Para entender el concepto, estudiemos sus características. 1. Es un sensor formado por una resistencia eléctrica, que cambia directa y linealmente con el valor de temperatura que tenga el punto donde esté situado el sensor. 2. Estos sensores mayormente se fabrican en platino, y destacan por su precisión y confiabilidad. 3. El termostato electrónico hace circular una corriente constante por el sensor RTD, de modo de medir la variación de voltaje entre sus terminales. 4. Los sensores RTD no se descalibran; cuando fallan generalmente quedan abiertos, logrando generar alarmas en el módulo de control. ¿Cuáles son los tipos de sensores RTD usados en refrigeración comercial? Destacan la sonda de temperatura PT100 y PT1000. ¿Cuáles son las características del sensor PT100? 1. Es tal vez el sensor más usado en refrigeración comercial. 2. Está fabricado en platino. 3. Se caracteriza por tener una resistencia de 100 ohmios, a una temperatura de 0 grados centígrados. 4. Destaca por su linealidad, es decir, el valor de resistencia aumenta linealmente con el incremento de temperatura. 5. Estos sensores destacan porque pequeños cambios de temperatura son fácilmente detectados con cambios de voltaje en todo su rango de trabajo. 6. Para minimizar los posibles errores, producto de la distancia de unión entre el sensor y el termostato electrónico, se usa el PT100 de 3 cables. ¿Qué hacer cuando se usa PT100 a distancias considerables entre el termostato electrónico y el sensor? Se debe usar un conversor de señal. Este dispositivo transforma la señal de voltaje que envía la sonda de temperatura en amperios. En caso de usarse, debe conectarse a las salidas que tenga el módulo electrónico para tal fin. ¿Cuáles son las características del sensor PT1000? 1. Está fabricado en platino. 2. Tiene una resistencia de 1000 ohmios a una temperatura de 0 grados centígrados. 3. Destaca por su linealidad, es decir, su valor de resistencia aumenta linealmente con el incremento de temperatura. 4. Estos sensores destacan porque pequeños cambios de temperatura son fácilmente detectados con cambios de voltaje en todo su rango de trabajo. 5. Como el sensor PT1000 trabaja en un rango de resistencia más alto, es menos afectado por la resistencia que presenta su cable de unión con el termostato electrónico. ¿Qué son los sensores tipo termistor? Son sensores formados por una resistencia variable con la temperatura, pero contrario a los sensores RTD, su variación de resistencia eléctrica no es lineal. Esta no linealidad en su rango de trabajo les hace perder precisión, ocasionando que sean utilizados cuando la precisión no sea tan justificada. Los termistores pueden ser NTC o PTC. ¿Cómo trabajan los termistores NTC? Son sensores formados por una resistencia que varía inversamente con la temperatura. Por ello, al aumentar la temperatura, su valor de resistencia disminuye. Se caracteriza por sus valores de resistencia altos, por encima de 1000 ohmios. Su curva de comportamiento, resistencia versus temperatura, es exponencial. ¿Cómo trabajan los termistores PTC? Son sensores formados por una resistencia que varía directamente con la temperatura. Por ello, al aumentar la temperatura, su valor de resistencia aumenta. Se caracteriza por sus valores de resistencia altos, por encima de 1000 ohmios. Su curva de comportamiento, resistencia versus temperatura, es exponencial.
Gracias por estar con nosotros. Recuerda suscribirte al canal.